Saludos, qué oportunidad tan extraordinaria podemos estar ya conectados en esta emisión o transmisión donde tú estés, donde tú te encuentres. Esperamos que puedas recibir una palabra para tu corazón y te pueda alentar y puedas seguir y dándole continuidad a tu vida. Así que quiero compartir contigo un pasaje en la Biblia. Está en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 13, versículos 18 y 19. Y dice así: luego Eliseo dijo: ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey tomó y golpeó el piso 3 veces. Versículo 19. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlos por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Y bueno, quiero presentarte el título de esta enseñanza. Se llama No parar, no parar. Y quiero comenzar dándote un pequeño ejemplo. Aquellos que nos gusta viajar o los que han viajado por carretera, vamos encontrando algunos señalamientos importantes que dan información a los que vamos conduciendo mientras vamos allí por la carretera, ¿no? Y estos anuncios, algunos se les llaman preventivos, otros son restrictivos y otros informativos. Los preventivos son los amarillitos que nos dicen que es zona peatonal o que cruce de ganado, etcétera. Los que nos restringen son en rojo, que nos señala la velocidad a la que debemos ir, no estacionarse, etcétera. Y los color azul son los que nos informan: una gasolinera a 500 metros, un restaurante, etcétera. Y es bien importante que en la vida nosotros vayamos viendo qué señales vamos advirtiendo, a cuáles les vamos poniendo atención. Y para mí, el que más me agrada es un señalamiento que en particular ilustra lo que será el tema de mi mensaje. Y es un señalamiento que está en blanco, marcado con una X roja al centro, que ese señalamiento significa no parar. Y yo quiero decirte algo, que este tiempo la iglesia no está parando, Dios no se ha detenido, Dios continúa haciendo cosas extraordinarias, Dios nos sigue sorprendiendo, Dios nos sigue hablando, sigue comunicando las impresiones de su corazón a nuestro corazón, y debemos advertir esas señales. Así que quiero compartirte este mensaje que creo que va a inspirar tu vida: no parar, no detenerse. Ahora, en la vida hay cosas que no se detienen, jamás se van a detener. El tiempo, por ejemplo, es uno de los que no se detienen, y es algo que no es renovable. No podemos nosotros recuperar el tiempo, sigue vertiginosamente su marcha, de manera que hay cosas que yo debo de estar conscientes que no se van a detener. Ni nuestra vida tiene que detenerse, ni nuestra fe, ni nuestro crecimiento y conocimiento de Dios, nuestra relación con Dios, el compartir con alguien, el ser generosos y muchas otras virtudes que debemos ir desarrollando, que no deben detenerse. Y la pregunta es: ¿por qué nos detenemos o por qué paramos? Quizás podríamos hacer una parada en algún estacionamiento mientras conducimos, o quizás hay que cargar gasolina, quizás hay que comer algo, quizás hay que descansar y salir del carro, bajar del autobús y reacomodarse, estirarse un poquito, pero hay que continuar el viaje. Mi pregunta va encaminada en la fe en cuanto a lo que hacemos en Dios o para Dios, en nuestra relación con Él, aquello supremo que Dios nos ha ordenado hacer, como el compartir el evangelio, y de repente vemos que nos frenamos, que nos vamos quedando
Si hay que pararse es solamente para ver lo que hemos avanzado y dar un vistazo a lo que tenemos por delante. Y quiero explicarte rápidamente el pasaje. El pasaje habla de dos personajes centrales: un profeta llamado Eliseo y un rey de nombre Joás, o en mi versión dice Joás, el rey de Israel. Y el encuentro es como sigue. En el versículo 14 dice que Eliseo cayó enfermo y el rey Joás fue a visitarlo. Pero nota algo bien interesante que dice aquí. Y que cuando fue a visitarlo dice que lloró sobre él, diciendo: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Y de ahí se comienza algo muy interesante, una plática entre Eliseo, que está enfermo, y el rey que va a visitarlo. Ahora déjame decirte algo más. La sorpresa a lo que el rey no esperaba era que el profeta tenía un comunicado directamente del cielo para él, que sería la profecía final del profeta Eliseo. Qué extraordinario que llegues tú de pronto y ves o visitas a alguien, algún amigo, algún conocido, algún familiar, en cualquier circunstancia, y que de pronto te comunique algo extraído de parte de Dios y que te diga: esto es lo que Dios tiene para tus días futuros. ¡Qué extraordinario! Ahora bien, lo que pasa aquí a continuación es algo muy interesante. Hay éxitos que solo se obtienen cuando el cielo ya los autorizó. Y que cuando ya nos son comunicados. Eliseo le estaba diciendo al rey Joás: el cielo te autorizó algo y quiero enseñártelo. Y bueno, esto es a lo que quiero llevarles como central y lo más importante. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Y es como sigue. En tres partes quiero compartirte este mensaje a la pregunta: ¿por qué nos detenemos? ¿Por qué te detienes? Primero, lo que yo encuentro aquí en esta plática entre Eliseo, el profeta, y el rey, comienza en los versículos 15 en adelante, que yo le he puesto instrucción sabia en lugar de llorar. Recuerda que el rey viene a ver a Eliseo y lo único que sabe hacer cuando lo ve en esa condición, al profeta ahí tirado en cama, es verlo y es soltarse a llorar. A veces nos pasa lo mismo. Vemos las cosas, vemos nuestro tiempo, nuestro futuro, vemos las oportunidades fallidas, vemos una serie de eventos desafortunados, y lo único que solemos hacer es que nos sentamos a llorar o nos sumimos en un mar de emociones. Y no es que Dios no esté interesado en nuestras emociones, pero emociones no toca el corazón de Dios. Toca el corazón de Dios tu fe, tu confianza. Eso es lo que hace que el cielo se abra y que Dios de su corazón nos comunique y nos entregue sus planes. Dios se compadece, claro, de nuestras debilidades, de nuestro sentir, pero es solamente eso. A Dios se agrada cuando nosotros le creemos y nos sobreponemos por encima de nuestras emociones o la cuestión emocional. El rey llora al ver a Eliseo porque él está reconociendo la fuerza conductora que Dios tiene para su pueblo Israel a través del profeta Eliseo. Y al no estar presente, esa fuerza iba a menguarse o a desaparecer. Y lo que comienza a hacer Eliseo es que le empieza a hablarle acerca del plan de Dios para él y para Israel en lo futuro. Le comienza a dar instrucciones. Ojo, el rey no iba por un consejo, ni tampoco Eliseo le da un consejo. Eliseo le da una instrucción de parte de Dios. Hay gente que le da un consejo y de nada le sirve. Hay gente que pide un consejo y no lo aplica. De manera que la instrucción tiene que ir por encima del consejo. Y en este tiempo necesitamos instrucción del cielo. Tú como ama de casa, como esposo, como esposa, necesitas instrucción del cielo para este tiempo. Necesitamos que el cielo se nos abra y
nos entregue su comunicado a nuestro corazón. El rey fue a visitarlo y se encontró con un propósito al descubierto. No fue por el consejo, aún recibió más que eso. Y quiero leerte ahí en Proverbios un pasaje que he seleccionado para esto, el Proverbios 6:20 al 23. Dice: hijo mío, obedece los mandatos de tu padre. Acuérdate que el rey reconoce al profeta como un padre. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón. Átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, ojo, mira el avanzar, el no detenerse. Cuando camines, su consejo te guiará. Hay personas que van transitando aún en la vida y no son guiados por un consejo de parte de Dios. Por eso está la situación tan difícil, tan crítica. Se guárdalas siempre sus palabras en tu corazón, átalas. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Este fue el consejo que recibió el rey Joás del profeta Eliseo. Y esto es bien interesante. Número 2, lo que le comunica Eliseo al rey Joás es que viene un tiempo para él en donde Dios le da una oportunidad nueva, porque los versículos anteriores del capítulo 13, versículos 12, dice: los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y su guerra contra el rey Amasías de Judá, está registrado en el libro de la historia de los reyes de Joás. Y luego dice cuando Joás murió y lo enterraron, etcétera, etcétera. Ahora, estos versículos preceden a nuestra historia. Yo estaba preguntando ¿por qué no aparece o registrada la muerte después de Joás? Porque sencillamente Dios quería enseñarle a Joás que le estaba dando una oportunidad y lo estaba introduciendo a esa oportunidad, a un futuro esperanzador, un futuro en donde el respaldo de Dios le acompañaría, en donde la instrucción divina y la sabiduría iba con él para ir a recuperar lo que les había sido robado. Por eso es que aparece así esta escritura. Entonces, en segundo lugar, tiempo de recuperación. Quizás hay personas o hay cosas o hay relaciones o eventos que dices: es que ya esto no se puede recuperar. Pero cuando estamos movidos o nos movemos en el propósito de Dios, al igual que el rey Joás, y recibimos esa instrucción, hay cosas que comenzamos a recuperar. Dice el versículo 25: entonces Joás, hijo de Joacás, recuperó de manos de Ben-Adad, hijo de Asael, las ciudades que le habían quitado a Joacás su padre. Joás venció a Ben-Adad en 3 oportunidades y así recuperó las ciudades israelitas. Es que el profeta le había dicho a Joás: tira un arco, abre la ventana, toma un arco y tira una flecha y verás lo que te voy a decir. Y tiró y comenzó a declarar una palabra: saeta de salvación o flecha de salvación es Dios para su pueblo contra Siria. Y luego le da la instrucción: toma unas flechas. Y el rey tomó las flechas y le dijo: golpea. Y tomó las flechas y golpeó 1, 2, 3. Y Eliseo se enoja y le dice: ¿por qué no seguiste golpeando? Al dar 5 o 6 golpes hubieras acabado con tus enemigos. Ahora solo vencerás en 3 oportunidades. Y aquí lo vimos, ya lo acabamos de ver. Entonces la pregunta que el profeta le hizo al rey es: ¿por qué te detienes?
Hay cosas que no lograremos hacer si no le damos continuidad. Hay cosas que no debemos postergarlas, que no debemos pararnos, que no debemos dejar de avanzar. Recupérate en el nombre de Jesús de todo aquello que tú sientes en tu corazón, ese peso con el cual a veces ya no puedes con esa situación, y continúa avanzando. Es un tiempo de recuperación. La Biblia dice que el rey recuperó esas ciudades que le habían sido arrebatadas, y es un tiempo en donde Dios nos quiere enseñar que debemos recuperar. Quizás no todas las cosas, pero sí lo que va a ser trascendente para ti, que Dios ya lo tiene en tu futuro y que ya está casi por realizarse. Entonces, tiempo de recuperación. Tu tiempo de recuperar lo tienes cuando sigues las instrucciones de Dios. Si no, va a llegar el tiempo o el momento y no lo vamos a saber identificar. Se nos va a pasar y no vamos a recuperar lo que Dios quiere que logremos rescatar. Y número 3, el alcance de su poder. Dice aquí el versículo que les leí del 13, capítulo 13, versículo 12. Joás hizo todo, y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y su guerra. Porque a continuación el capítulo 14 habla de un evento que todos nosotros tenemos que pasar. Y es la cuestión de enfrentar una batalla y enfrentar otra batalla y enfrentar otra batalla. No podemos darnos el lujo de detenernos o de parar, porque hay batallas que tienen que ver con nuestras generaciones. Hay batallas que el cielo nos está impulsando a que las llevemos, porque hay victorias detrás de esa batalla, porque hay una paz que conquistar, pero a veces hay que atravesar ese valle de guerra y de adversidad para poderla lograr. El alcance de su poder, y es que hay poder en nosotros de alcance, dice la palabra. Al igual que el rey, es tiempo de recuperar ciudades. No sé qué tú has perdido, no sé qué el enemigo te ha robado en este tiempo. Quizás se han venido a menos algunas posibilidades, algo que tenías considerado, alguna compra, algo que tenías guardado, te lo acabaste, no sé, pero es tiempo de que tú comiences a avanzar y recuperar lo que se ha perdido. Y luego dice la escritura que el rey Joás venció a Ben-Hadad en 3 oportunidades, tal como Eliseo lo había dicho, y venció de manera aplastante, dice el versículo 12 del capítulo 14, dice: el ejército de Israel venció de manera aplastante al rey Judá, o a Judá, que se había levantado en guerra contra el rey Joás y contra Israel, de manera aplastante. Qué extraordinario. Pero todo esto inició porque Joás decidió no detenerse, y aún en que 3 oportunidades solamente prevaleció, Dios cumplió lo que había prometido. No es tiempo de parar, no es tiempo de detenerse, es tiempo de seguir avanzando. Quiero ir cerrando ya esta enseñanza y decirte algo más. Hay 2 versículos del capítulo 13 que narran el final de la vida del rey Joás, que está ahí, que ya se los mencioné, y que es su evento, su momento final, como quizás todos nosotros vamos a tener un momento de un final. Y la pregunta es, pero ¿por qué no está después, como lo mencionaba? ¿Y por qué se puso antes? Y la respuesta que encuentro es porque algunos de nosotros no nos habríamos detenido si supiéramos cómo sería nuestro final. Quizás no habríamos soltado o dejado de hacer lo que estábamos haciendo. Cómo estábamos sirviendo, el ímpetu con que hacías las cosas, la generosidad con que dabas. Pero de repente nos cansamos, de repente lloramos, de repente nos sentamos, de repente nos preguntamos: hey, ¿esto que está haciendo, qué beneficio me está dejando? Y le comenzamos a dar entrada a una serie de preguntas, y que nos fueron orillando a que de pronto ya dejamos la carretera y decidimos quedarnos. Cuando enfrente de nosotros hay un letrero que dice: no
parar. Es tiempo de no parar. Es tiempo de no detenerse. ¿Por qué te detienes? Muchas veces nos ha pasado y hemos cruzado ese camino de esa tentación de querer detenernos. Yo no sé si la pregunta nos la hubiera hecho Eliseo a nosotros. ¿Por qué te detienes? ¿Qué hubiéramos respondido? ¿O qué hubiera respondido al rey? ¿Cuál sería su mejor excusa? ¿No dice la Biblia que él le respondió? ¿No dice la Biblia que fue entre la interlocución de la plática, de la charla? No dice o no registra la Biblia cuál fue su mejor excusa para decir: por esto lo dejé de hacer, por esto no hubo continuidad. Pero yo creo que no tendremos ninguna respuesta válida cuando Dios nos pregunta: ¿por qué dejas de detener? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué paras? Le puedes presentar tu mejor excusa y Él te dirá o te entregará su mejor promesa. En realidad no hay nada que pueda valer delante de Él y decir: es que no tenían los recursos, es que me dejaron solo, es que, Señor, no confiaba ni siquiera en mí mismo, es que los resultados no están como yo los quisiera ver. Pero el Señor nos va a seguir preguntando: ¿por qué te detienes? Debes continuar, porque es Dios quien te está llamando. Y quiero que pienses esto, en esta frase: me niego a quedarme aquí. Me niego, y tienes que decir tú lo mismo: me niego a quedarme en esta situación. Voy a seguir avanzando. Más de una vez el llanto nos hace sus clientes, como al rey Joás. Nos hace sus clientes, nos vuelve a llevar a ese régimen de sentimientos y emocionalismos infundados y sin ningún fruto. Al contrario, sumidos quizás en una depresión, quizás en una angustia, en una tristeza, pero que finalmente somos esclavos de nuestras propias emociones. Cuando Dios te dice: ¿por qué te detienes? No es tiempo de parar. Sé que han llorado algunos de ustedes como yo lo he hecho. Sé que es desesperante a veces la situación, como yo me he desesperado. Sé que tienes preguntas sin resolver dentro de ti como yo las tengo, pero quiero llevarte a esto: no es tiempo de parar. Y quiero terminar diciendo lo siguiente: y no es porque Dios no me comprende o te comprenda, porque muchos han llegado a pensar incluso que el cielo se les cerró, que el cielo conspira en contra de ustedes o en contra de nosotros, y que Dios mismo se ha negado a oírlos. ¿Estás tú preparado para recibir la instrucción sabia? Porque lo que más necesitamos en el tiempo en cuando estamos sumidos emocionalmente con cargas de sentimientos es recibir instrucción sabia. No consejo, recibir instrucción sabia. ¿A quién te estás pegando tú que estás recibiendo una instrucción sabia? ¿A quién estás acudiendo para imitar la fe de la persona que te inspira a ser más sabio? ¿A quién te estás acercando para que te desarrolle tu carácter? Para que te lleve por lugares que quizás no te gustan, como la disciplina, como la obediencia, como el orden, etc. ¿A quién te estás pegando? Es tiempo de caminar, pero caminar con instrucción. No es tiempo de detenernos. Quiero hacerte un llamado a esto, a tener continuidad. A tener continuidad. Y cierro con el versículo 26 del capítulo 14. El Señor, fíjate lo que sucede. Para aquellos que dicen: ay, Dios, de repente siento como que ya se alejó un poco de mí o ya no me escucha. Dice: el Señor vio el amargo sufrimiento de todos en Israel. Y dice: y no había ningún israelita, ni esclavo ni libre, que los ayudara. No había. Volteaban a un lado a otro. Y Dios mismo vio que no había quien se ayudara entre ellos. Qué tremendo, ¿no? Cuadro, pero esta es la realidad. Y dice: como el Señor
Como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlos. Lo que quizás el rey Joás se negó a completar. Dios dijo, quizás tú te detuviste. Quizás tú dejaste de avanzar, quizás no tuviste continuidad, pero te digo algo, yo no me voy a detener. Y yo voy a completar en los tuyos mi propósito. Y qué gran oportunidad que Dios nos abre para todos y cada uno de nosotros. Con seguridad puedes decir, quizás ahorita no estoy tan seguro que Dios me está hablando o me está diciendo, pero sí debes de estar seguro que Dios no ha dicho. Dios dijo, yo no voy a raer. ¿Cómo me voy a olvidar y cómo voy a eliminar al pueblo de Israel? Jamás de mi boca va a salir eso. En esta ocasión así lo dice. Tal vez algunos de ustedes no sepan que Dios les está tratando de comunicar, pero sí te puedo asegurar que Dios no ha dicho de ti. Dios no ha dicho otra cosa, sino que Él te dice que es tu momento en que Dios te va a usar y que no borrará tus oportunidades. Eso Dios no ha dicho y jamás te lo dirá, porque nos ama. Debemos seguir porque no hay razón para detenernos. ¿Por qué te detienes? Quiero que pienses por un momento en esto. ¿Cuál ha sido tu mejor excusa? Y quiero que lo presentes delante de Dios porque Él te ve, Él te ama, Él te cuida y Él te conoce. Y que me permitas hacer una oración por ti y que abramos nuestro corazón, pero también el entendimiento para recibir la instrucción que viene de Dios. Y que juntos, y que esto que está ocurriéndote va a ser llevado al otro lado en fe y en esperanza, porque Dios completará su propósito. El cielo no ha parado, la iglesia no ha parado, el propósito de Dios no ha parado. ¿Por qué entonces nosotros pensamos que debemos detenernos? Quiero que oremos juntos en este instante. Padre, gracias por cada persona. Gracias por cada vida, Señor, que está viendo este mensaje. Y gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que vas, Señor, a continuar haciendo con nosotros. Gracias, Señor, porque estás determinado, Padre, a llevarnos, Señor, de la mano y seguir dándonos, Padre, tu instrucción, tu sabiduría. Permite, Señor, que estemos conectados con personas, Señor, que nos lleven, que nos desarrollen, Señor, que nos desafíen, pero sobre todo que nos den una instrucción más sabia, Señor. En el nombre de Jesús, toca cada vida, encuéntrate con cada persona, Señor, que cada uno pueda experimentar y tener un encuentro poderoso contigo, Señor. Y gracias, Señor, por aquellos que van a recibir consuelo de parte tuya, que van a recibir una palabra de aliento, que van a recibir fortaleza, que van a recibir un milagro, que van a recibir sanidad, porque tú estás guiándonos, Señor, en nuestro caminar. Señor, gracias por los que van a recibir a Jesús en su corazón y que hoy, Señor, sea una oportunidad para que el cielo celebre con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué extraordinario, de verdad que estoy feliz de poderte acompañar en estas transmisiones. Y gracias a todos los que están compartiendo y gracias por seguirnos. Sé que Dios todavía hará aún cosas mayores y prepárate porque Dios te quiere usar. Bendiciones y nos vemos en la próxima.